Dense vuelta, salúdense con la mano. Hi, Pastor Joe. Le digo porque ahí está. Ya. Y yo sé que los quisiera estar viendo, pero se me subió la presión, José, al pasar aquí. José me la causó. Causó que se me suba la presión por el estudio. Hermanos, vamos a hacer nuestro estudio de esta mañana y esperamos que el Señor nos hable, nos enseñe lo que nos quiera hablar. Tengo un anuncio en la website de bendición. En la website de bendición está un link que subió el pastor, y esto es conectado con la iglesia de Chino Hills, y esto es para instrucciones para cómo uno puede votar como creyente. Y en ese link está una lista, creo que tiene todas las proposiciones y todo lo que se hace en una votación. Lo que son las proposiciones es increíble. A mí me vuelve loco si voy, si trato de hacer todo eso. Es mucha información, pero algo básico, ahí está. Ellos bajaron, pusieron todo y está todo bien detallado, las propuestas, qué es lo que cubre, qué es lo que habla. Hay propuestas que son de dinero. Si uno aprueba cierta propuesta, el gobierno federal da dinero a las ciudades, a los condados, muchas cosas que pertenecen a la reparación de las calles, que todo sale de nosotros, de ustedes. Así que es su dinero, y lo que quiera que se haga en esta que es su casa, en este país que estamos, eso es lo que está en juego. Así que puede ir, ahí está. Si están en el app de bendición, está en el boletín de bendición, dentro del app de bendición, y ahí está también. Pueden abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 11 al 14. Estamos en tiempos un poquito medios estresantes. David hablaba de su alma. No sé si hablaba con su alma o qué estaba diciendo, pero decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y pues ahorita yo pienso que hay muchas razones por las cuales podemos estar abatidos, tristes, si dijeran agüitados. Hay muchas razones y son muy creíbles, muy aceptables, pero David dice que su confianza, cuando él dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Y es lo único que podemos hacer, hermanos, alzar nuestros ojos a los montes, porque Él mira todo. Cuando estoy en el camión manejando, a veces puede parecer que estoy chireando, porque si van carros enfrente de mí, yo a veces puedo alcanzar a ver más que lo que ellos pueden ver, a menos que sea otro camión y yo estoy en lo alto. Pero eso me puede ayudar a recordar que hay alguien más alto que aún mira aún más lo porvenir, que nosotros no podemos ver lo que está mucho más adelante. Por tanto, podemos confiar en Él porque Él sabe, Él mira lo que está ocurriendo y Él sabe lo que viene. Gálatas, perdón, así que hay que seguir confiando en Dios y simplemente saber que Él tiene el control de todo. Dice del 11 al 14: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Señor, te damos gracias y una vez más y te pedimos, mi Dios, que nos hables, nos enseñes, Señor, nos instruyas en esta mañana, Señor. Y si hay algo, mi Dios, que estamos actuando o haciendo mal, por favor, Señor, te pido que nos redargullas. Señor, tal vez lo estemos haciendo conscientemente o inconscientemente. Ayúdanos, Señor, muéstranos y enséñanos, Señor, lo que es lo correcto. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Estaba cuando José me mandó un texto desde cuando Yolanda mandó el texto que José estaba mal, otra vez se me subió la presión, porque sabía lo que me iba a tocar. Y primero se me vino un texto a la mente, pensando en qué podía enseñar, y después se me atravesó, no sé qué estaba haciendo, y se me atravesó este libro porque estaba pensando en lo que está ocurriendo ahorita en nuestro país, cosas que están en juego, la nominación de la juez, la que va a ser la Justice Barrett, que ojalá que la pongan al final. Pero desde ahí, considerando y viendo y escuchando todo lo que está ocurriendo en esas situaciones, ¿por qué unos se oponen a la nominación de ella? Y las cosas por las cuales ellos mencionan que no están de acuerdo porque quizás ella va a cambiar ciertas leyes que ya existen, leyes que se pasaron años atrás. Y todo tiene sentido lo que están diciendo
de por qué se están queriendo oponer a ella y por qué también los otros están viéndolo como que es necesario que esto suceda. Se me cruzó este libro y voy a hablar mucho de este libro porque este libro se escribió, si no por ahí como en el 2005, en el 2007, y es de lo que habla de la iglesia emergente. Y cuando me estaba acordando de esto, hubo una etapa dentro de esos años, casi hasta aquí, que dentro de nuestro alrededor, nuestro ambiente, ya no se escuchó mucho de esto. Sin embargo, mucho de lo que ocurre hoy es parte de lo que esto estaba hablando y es lo que se ha venido sembrando. Y mucho tiene que ver con nosotros, la iglesia. Así que voy a estarles leyendo y sí voy a estar tocando algunas citas que menciona y que son necesarias mencionar. Y este es el libro que se llama The Faith Undone en inglés, está escrito en inglés, pero también está en español, que se traduce el desechar la fe o la fe desechada. Y después vamos a ver por qué todo esto tiene sentido. El escritor dice, ok, ahí empieza con esto, dice Erwin McManus, dice: mi meta es destruir el cristianismo como una religión mundial y yo ser un recatalizador para el movimiento de Jesucristo. Algunas personas están molestos conmigo porque suena como si yo fuera anticristiano. Pienso que tal vez tienen la razón. Otra vez, mi meta es destruir el cristianismo como una religión mundial y yo ser un recatalizador para el movimiento de Jesucristo. Suena raro, ¿verdad? Ok, aquí dice el escritor, dice: un amigo apologista me pidió que el libro también presentara el lado bueno de la iglesia emergente. Si piensa que debes haber alguna obra buena resultando de este movimiento con algunas personas sinceras que buscan la verdad, aunque puedo decir que hay algunas personas sinceras en el movimiento, he tenido que analizar si algo bueno allí que pesaría más de lo nocivo, y en caso de lo contrario, lo malo anula lo bueno. Es pregunta, y en caso de lo contrario, lo malo anula lo bueno. Haré esta comparación. Aunque la iglesia mormona tiene algunas enseñanzas buenas, por ejemplo, la devoción de la familia, el obedecer los 10 mandamientos y simplemente el hacer cosas buenas, etc. Dice: yo jamás podría recomendarla nunca, porque la mayor parte de sus enseñanzas son contrarias al cristianismo bíblico. Tiene sentido, ¿no? ¿Por qué hacer algo si lo más malo sobrepasa lo bueno en esa institución o secta, como le dicen? ¿Por qué hacer algo así? Dice: imagínese si su maestro de escuela dominical fuera a decir: hoy vamos a estudiar del libro de Mormón. Tal vez preguntaría diciendo: es verdad que no estamos de acuerdo con todo lo que enseñan, pero no debemos botar al bebé
con el agua de la bañera. O sea, después de bañarlo, tirar todo junto el bebé con el agua. Dice, vamos a recoger lo que es bueno. Primero, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué tratar de filtrar el cianuro de un vaso de agua cuando tenemos acceso al agua pura de la fuente, que es la palabra de Dios, que no tiene ningún veneno? Creo que este mismo ejemplo puede usarse con la iglesia emergente. Los frutos de la iglesia emergente incluyen una actitud hostil hacia los cristianos que creen la Biblia, el no identificarse con el cristianismo en sí y el hacer una estructura de misiones y evangelismo que deja a los convertidos mantener su propia religión, solo añadir un concepto de Cristo. Cuando la iglesia emergente ha logrado sus metas, no quedará nada de la fe. Hermanos, esto se está viendo mucho en estos días que no tienes que cambiar nada en tu vida, simplemente agrégale a Cristo, échale un poquito de Cristo y eres salvo, y todo lo demás, pues si haces mal, pecas, te arrepientes y no pasa nada, todo sigue igual. Pero tú vas a seguir, no tienes que cambiar nada en tu vida. Eso se está haciendo mucho en estos días. No es correcto. Si nosotros vamos a decir que somos cristianos, Jesús dice que no podemos esconder nuestra luz o una luz debajo de la cama, porque si somos, o si no, simplemente no somos. Y aquí dice, cristiano o seguidor de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? El líder de la iglesia emergente, Erwin McManus, dice que su meta es destruir el cristianismo, otra vez está recalcando, como una religión mundial. Dice, yo ser un recatalizador para el movimiento de Jesucristo. Él dice que el enemigo más grande del movimiento de Jesucristo es el cristianismo o los cristianos. ¿Qué quiere decir? Él diría que no necesitamos identificarnos con el cristianismo como religión, sino identificarnos con Jesús. En su libro, El camino del bárbaro, él habla del despertar de un deseo primitivo que espera librarse dentro de cada uno que es seguidor de Jesucristo. El término seguidor de Jesús es el término seguidor de Jesús se usa con frecuencia dentro de los círculos de los de la espiritualidad emergente. Rick Warren dice, utiliza el término por todo, bueno, él tiene un término en su website, no lo pusieron aquí. Lee Strobel lo menciona en su libro The Case for Christ, la edición estudiantil, y el pastor wesleyano tiene un quiz seguidor que dice seguidor de Cristo, lo cual identifica qué es lo que significa ser un seguidor de Cristo. Esta actitud de destruir el cristianismo, pero ser seguidor de Cristo, está entrando desde diferentes fuentes. Algunos títulos de libros, por ejemplo, expresan un sentir anticristiano. El libro por Floyd Henderson, que se titula ¿Por qué uno puede ser cristiano o seguidor de Cristo, pero no puede ser ambos a la vez?
es un ejemplo. La idea detrás de ser un seguidor de Cristo en vez de ser cristiano se encuentra en el movimiento de la formación espiritual, el movimiento de oración contemplativa. Si usted quiere ser semejante a Cristo, entonces practique ciertas disciplinas y usted puede ser como Él. Chuck Swindoll dice que las disciplinas espirituales pueden ayudarle a llegar a ser como Cristo. Beth Moore en la película Pro Contemplativa, que es traducido estar quieto, dice, si no estamos quietos delante de Él, que es Dios, nunca sabremos en la médula de nuestros huesos que Él es Dios y que Él tiene que haber una quietud. Lo que pasa, hermanos, que mucha gente malinterpretan ciertos puntos y se van al extremo. Dice, el hilo común en todas las enseñanzas de formación espiritual es que el silencio, que en otras situaciones está hablando de lo que es la meditación. Muchas iglesias que tal vez son seguidores están usando la meditación. No estoy hablando del que es cristiano, que son estos nuevos movimientos. ¿Se acuerda cuando esto empezó? Fue cuando los edificios o iglesias empezaron a poner veladoras y son los que empezaron a bajar las luces y poner música, canto suave o alabanza suave. Y claro, muchos empezaron a pensar qué hay de malo en todo esto. La cosa fue esa, que después las personas que empezaban a venir a estos lugares simplemente estaban adoptando algo falso. Ese no es el cristianismo. Aunque uno pudiera hacer cosas así, decir no hay nada malo, uno puede y debe, cuando uno lee la palabra, medita, uno se detiene, piensa. Cuando uno lee, escucha de Dios, cuando Dios habla, uno pone atención y está atento a lo que está queriendo decir. Pero viene a ser malinterpretado. Dice, no puede haber el uno sin el otro. Y el ser seguidor de Cristo son casi sinónimos, dice, hablando de la meditación de mantra. Dice, no puede haber el uno sin el otro, pero el nacer de nuevo, el recibir a Jesucristo como Salvador, Señor y Maestro, no es requisito para ser un seguidor de Cristo. Richard Foster, que es un pastor o escritor también, enseña que toda persona, que es mala filosofía, dice que toda persona, no solamente el creyente, puede practicar estas disciplinas espirituales y llegar a ser como Cristo. Dice, en esto hay una diferencia entre el ser cristiano y un seguidor emergente de Cristo. La persona que verdaderamente nace de nuevo tiene a Jesucristo viviendo dentro de ella. Jesús está en esa persona. Su vida dentro da el poder de ser progresivamente, de llegar a ser progresivamente como Cristo, que es la santificación. Dice, en esto hay una diferencia en el ser cristiano y un seguidor emergente de Cristo. La persona que verdaderamente nace de nuevo
tiene a Jesucristo viviendo dentro de ella. Jesús está en esa persona, su vida que es dentro de él, progresivamente llega a la santificación o a ser como Cristo. Pablo dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. El creyente recibe su fortaleza y poder por Jesucristo, quien vive dentro de él. Y él entiende que su salvación y cualquier don es de Cristo, como dicen las Escrituras, no por obras, para que nadie o ninguno se gloríe. Efesios 2:9. Pero la iglesia progresiva emergente de hoy ve a Jesús como modelo o ejemplo para seguir o imitar. El defensor de la meditación, Ken Blanchard, dice que Jesús es el modelo perfecto para seguir y su website lo explica, que dice, Ken vio a Jesús como el más grande modelo del líder y cofundó Lidere como Jesús en 1999 con la misión de inspirar y equipar a las personas para guiar como Jesús. La salvación no es por lo que tratemos de hacer o los planes que tratemos de hacer cosas para llegar a ser como Él. Y eso es lo que está en confusión. Hoy muchos grupos y hay muchos que salieron del cristianismo y se fueron a estos lugares. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero si leemos en Tesalonicenses, cuando dice que en los postreros días, antes de que se revele el inicuo, el hombre de pecado, dice, no sufrirán la sana doctrina y teniendo comezón de oír, o sea, que les hagan cosquillas en los oídos, algo que simplemente les haga sentir bien. Eso es lo que va a estar sucediendo. Porque la gente no busca un compromiso, no hay sacrificio, y después vamos a ver lo que realmente es un cristiano. Más bien Jesucristo dijo que, dice, el que viene en pos de mí y no deja padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, y no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El ser cristiano viene con sacrificio, y lo vemos a través de la historia de la Biblia. Y la historia de la Biblia no es simplemente un cuento que se escribió, es historia de hechos reales, hechos que sucedieron. Y vemos cómo los cristianos fueron perseguidos, y todo eso está a punto de acontecer aquí, en la tierra de la libertad. La misión de Ken Blanchard dice, aunque Jesús era y es a nuestro modelo, eso no fue su misión principal. Y cuando la gente habla de Él como modelo, muchas veces es porque lo ven como un modelo de una conciencia superior, en vez del único Hijo de Dios, o en vez de verlo como el único Hijo de Dios,
que es Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a morir por nosotros y ser nuestro Salvador. En una religión oriental como el budismo, Buda era modelo y sus seguidores lo imitaban, pero en el cristianismo, el Espíritu de Cristo vive dentro de nosotros por medio de la fe. Entonces Jesús es más que solamente un modelo. Él es una presencia o un ser viviente dentro de nosotros. La meditación juega un papel muy importante en la iglesia emergente, porque sin el mensaje verdadero del Evangelio, que la fe viene por el oír de la palabra, muchos dentro del movimiento no tienen a Cristo viviendo dentro de ellos, aunque sinceramente quieren ser como Él y sentir su presencia. Así que la energía para actuar tiene que llegar de otra fuente. La meditación parece ser la respuesta en esos lugares. Sin embargo, la meditación con mantra no trae la presencia de Dios, dice, sino entidades demoníacas. Si quiere creerlo, lo puede creer. Si él si se fue al extremo, no lo sabemos, pero sabemos que hay cosas fuerzas demoníacas que sí se pueden salir o hacer de esta forma. Dice, fuerzas demoníacas que en forma engañosa al principio se parecen a Cristo. Entonces, estos seguidores de Cristo emergentes están aprendiendo a ser como Cristo sin nunca haberlo recibido como Señor y Salvador. Hermanos, esto no es nada nuevo. La Biblia habla en ciertas ocasiones de casos donde la gente parecía querer hacer cosas correctas. Me recuerdo del mago, ese hombre que era mago, que estaba en un discurso donde estaba Pablo y él mirando los milagros que se llevaban a cabo, y él dijo, denme de este poder. Es lo mismo que ocurre en esto. La gente dice, yo quiero esto, pero no quiero esto. Por eso dice cristiano o seguidor de Cristo. Entonces ahí uno mira la diferencia, suena lo mismo, cristiano y seguidor. Pero dentro de estos grupos, ellos tienen su interpretación de lo que significa una cosa. Black Lives Matter, They Don't Matter, Antifa. Todos parecen tener una agenda pensando que es la misma y no es la misma. Cada uno tiene su agenda. Dice, ellos, hablando de Cristo, ellos no lo tienen viviendo dentro de ellos. Entonces cualquier persona de cualquier parte, de cualquier religión, puede ser seguidor de Cristo. Puede creer que tiene la conciencia de Cristo, semejante a Cristo, pero sin el poder de Cristo por dentro, por medio de la presencia del Espíritu Santo, viviendo en la persona. La Biblia dice claramente de dónde viene el verdadero poder de Dios. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y luego dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. So ya vemos de dónde viene el poder que Dios otorga a un hijo de Dios o a alguien que le ha recibido. Dice, les gusta Jesús, pero no les gusta la iglesia. Es que están feos. Me maltratan o lo que sea. Les gusta Jesús, pero no les gusta la iglesia. En la primavera del 2007 salió el nuevo libro de Dan Kimball, que se titula en español, Les gusta Jesús, pero no les gusta la iglesia. El libro es una compilación de entrevistas que Kimball hizo con varias personas jóvenes, entre ellos una lesbiana que le dijeron que querían y respetaban a Jesús, pero que no querían tener nada que ver con la iglesia o con cristianos que creen en la Biblia en forma literal. Kimball comparte con los lectores el ejemplo de un joven que en broma dijo, deben ser llevados y matados a tiros. Pero mientras Kimball enfatiza el punto que los no cristianos no quieren a los cristianos. Escuche bien. Él dice y enfatiza el punto que los no cristianos no quieren a los cristianos. También dice que estos son tiempos emocionantes en que vivir cuando Jesús es más y más respetado en nuestra cultura por la gente que no va a la iglesia. Y él dice que debemos escuchar lo que los no cristianos dicen y creen sobre la iglesia y el cristianismo. Especialmente jóvenes y adultos jóvenes. Aquellos que están en nuestras casas, que no quieren trabajar. No sé qué, estoy jugando. Dice, Kimball cree que los cristianos necesitan ser aceptados por no cristianos. Él cree que los cristianos necesitan ser aceptados por no cristianos y que necesitamos convencer a los inconversos que no somos anormales o extraños. Pero para poder hacerlo, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir y comportarnos. Oye lo que piden. Él dice que los cristianos que hacen ciertas cosas identificándose como cristianos, por ejemplo, cómo usar etiquetas en los parachoques o los carros, los bumpers de los carros, o usar frases que es como comida, cristianos, comida, koinonía, gozo, fiesta. No, las fiestas es para los no cristianos. Dice, son pasados de moda y pueden ofender a los inconversos o simpatizantes. Kimball insiste que los que rechazan la fe en Jesús lo hacen por sus puntos de vista de los cristianos y de la iglesia. Oiga, los que rechazan la fe en Jesús lo hacen por los puntos de vista. Es que, Lino, no me gusta tu punto de vista. Yo no voy a decir nada. Lo que dices me ofende. No me
dice que rechazan por los puntos de vista de los cristianos, y no de todos los cristianos, oiga bien, sino de los que toman la Biblia en forma literal. Tú no puedes creer la Biblia. Me acuerdo de una vez que Rick dijo que, creo que estaba hablando, no sé si era con su hermana, que dice que le estaba diciendo algo que sucedió, creo que le estaba hablando de Job. Y pues todo lo que Rick le decía sonaba como una película. Y le dice ella, oh, dice, está interesante, ¿dónde lo viste? Y le dice él, oh, está en la Biblia. Dice, oh, yo pensé que era algo cierto. So dice, no todos los cristianos, sino solo los que toman la Biblia en forma literal. Él dice que para ellos, los inconversos, el cristianismo no es normal. Y añade, es muy importante entender esto. La teología de Kimbo está torcida. La Biblia lo hace muy claro, que los que pertenecen al Señor Jesús no se ven como normales por el mundo. De hecho, Jesús nos dice que tenemos que esperar esta actitud. Él les dijo a sus discípulos, si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 18 al 19, aunque Jesús dijo que el mundo realmente iba a mirar a los cristianos en forma negativa, él, Kimbo, cree que esta actitud puede y debe cambiarse. Oiga, o sea que nosotros debemos de tratar de cambiar ese tipo de actitud. Y dice, los cristianos ya son los extranjeros en una cultura post-cristiano y tenemos que despertar a esta realidad. Si no lo hemos hecho, no somos tan respetados por la gente creciendo fuera de la iglesia como en el pasado. No somos buscados como los que puedan dar consejos y no estamos en la posición para influir en nuestras comunidades. Necesitamos vernos como los de fuera nos ven. Muchos de la iglesia emergente comparten las ideas de Kimbo, pero su razonamiento es defectuoso. Los cristianos siempre han sido extranjeros en el mundo y muchas veces han sufrido por ellos a través de la historia del cristianismo. Incontables matanzas y atrocidades se han cometido contra los cristianos. Jesús mismo dijo a sus discípulos, no sois de este mundo, mi reino no es de este mundo. Cuando oró al Padre, él dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Se fija ahí el que cómo han querido y quieren y vienen queriendo imponer ese cambio, que aceptemos esas cosas. En la nominación de esa juez, parece que salió un texto que se metió en problemas. Luego la Miria, después de que ella mencionó esa palabra, acuérdense que miles de personas la estaban viendo. Ella mencionó y dijo sexual preference, preferencia sexual. Y diciéndoles esto, yo me puedo meter en problemas. Según el mundo,
esa palabra es incorrecta. ¿Sí sabían? Ok, les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros decimos esa palabra, es como que estamos diciendo que estas personas están escogiendo ser de esa forma, pero ellos no son de esa forma. ¿Entienden? So, por eso vienen esas palabras que obviamente el LGBT se enojaron y luego la señalaron, diciendo que eso es muy fuera de, que no debe decir esa palabra y que nunca se debe de mencionar, porque no es aceptada para ellos. Entonces, son las cosas que uno, la forma de hablar y todo el freedom of speech, todo eso, lo interesante es que estos grupos pueden decir cualquier cosa menos nosotros, o sea que ya no es libertad de expresión, porque en lo que yo quiero expresar no es aceptado por otros, entonces no debo, me están prohibiendo mi libertad de expresarme. Y sabe que en Chino Hills hay un video, necesito verlo, creo que apenas lo están poniendo y se llama algo que cosas que sucederán después de Trump. Estoy seguro que se está refiriendo a que si el otro partido toma la presidencia, porque ya pudimos ver que están queriendo cambiar hasta el freedom of speech, entre ellas otras o quieren rediseñar o reformar, ¿cómo se llaman esas? Las enmiendas, ¿o cómo? Amendments, sí, enmiendas. So, casi estaríamos seguros que la libertad de expresión se va cuando esto cambie, por todo lo que está ocurriendo. Anyway, so está ese video que va a salir, dice que lo puede comprar o lo puede hacer download, y se llama algo, creo que son cosas que ocurrirán después del 2024. Después les informamos. Dice, igual a tantos otros defensores del movimiento de la iglesia emergente, Kimball cree que la generación de jóvenes ahora es muy diferente de jóvenes de cualquier otra generación, de modo que se tiene que usar medios especiales si ellos han de recibir la verdad. Pero él está en lo cierto. Pregunta, dice, ¿no es la palabra de Dios que penetra el alma y revela la verdad? En los años 60 y 70 había otra generación de jóvenes confundidos y buscadores del significado de la vida, que eran los hippies. También eran muy diferentes como la generación de jóvenes hoy en día. Aunque el medio ambiente era diferente, los pecados, las preguntas y los problemas eran los mismos. Cuando miles de hippies empezaron a salvarse, ¿cómo ocurrió esto? Los pastores de aquel día empezaron a usar el cabello largo, o sea, vestirse como hippies o andar como hippies. No, dice, más bien ellos
dieron a los hippies la palabra de Dios en forma clara, con amor, pero sin compromiso. Y pregunta, dice, ¿tomaron LSD, o sea, la droga, para entender mejor la situación de los hippies? Dice, no. ¿Les dieron la palabra de Dios? ¿Pidieron disculpas a los hippies? No, por llamarlos pecadores, como Kimbo dice que hoy debemos hacer. O sea, hablando de pedir disculpas por algo que se dijo o algo que se hizo, por todo lo que es los esclavos. Y ¿sabes que escuché? Que a los mayas se les tiene que pedir disculpas en México. Ya, porque ya hay que pedirles permiso. Los musulmanes tienen que pedirles permiso allá en el Medio Oriente a no sé quién. A todo eso hemos llegado. O sea que hay que reclamar California y Arizona, Texas, sí, que nos lo den. Anyway, so dice que como se oye, ¿no? Que quieren que se pidan disculpas por todo. Dice, ellos les dieron la palabra de Dios, hablando de los hippies, o a los hippies, y era la palabra de Dios que llevó tantos a la luz del reino de Dios. Ellos presentaron a los hippies la palabra de Dios y les dieron a Jesucristo. En el libro de Kimbo, él ofrece una descripción de los cristianos fundamentalistas, personas que siempre dicen cosas negativas del mundo, cristianos, son contra los gays, toman en forma literal toda la Biblia entera y son republicanos, inscritos, son pro Israel, leen novelas de los últimos tiempos y aprueban tocar serpientes y el predicar fuego y azufre. Piensan la versión King James, el estirar el dedo, el abstenerse de bebidas alcohólicas, son vengativos que piensan que Dios usa desastres naturales para castigar a la gente por su pecado. Usan un vocabulario cristiano, son arrogantes y sin amor hacia todos menos ellos mismos. Al decirles a los lectores que así los no salvos ven a los cristianos conservadores, Kimbo les asegura que esa caricatura no describe todo fundamentalista. Él fácilmente condena a los cristianos que favorecen a Israel, toma la Biblia en forma literal, estudia la profecía bíblica de los últimos días y hablan del infierno. Los tacha de negativos, arrogantes, vengativos y sin amor. Cuando él dice que a los inconversos les gusta Jesús, pero no los cristianos, oiga bien esta parte, les gusta Jesús, pero no los cristianos. ¿Quién es este Jesús que ellos quieren? ¿Es el Jesús de la Biblia o es el Jesús que el mundo ha adoptado a su cosmovisión? El Jesús bíblico dijo a los fariseos que si ellos no creían que Él era Dios en carne y el Cristo, morirían en sus pecados. Esto es muy dogmático. Jesús no dialogó con ellos diciendo, puedo entender por qué ustedes no piensan que yo soy el Mesías y yo lo respeto. Él era dogmático, como dice Pablo en las Escrituras, ellos predican otro Jesús, porque si fuera el Jesús verdadero, ellos no lo habrían aceptado ni respetado hasta el día que se arrodillarán ante Él, adorándole como Dios, dando sus vidas 100% en Él, negando todo
otro Dios y sistema de creencia cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, dice Juan, segunda de Juan 9. La espiritualidad emergente está cambiando la forma de hacer la obra misionera. La idea es que no puedo ir para servir a Jesús, pero sin identificarse como cristiano o parte de una iglesia cristiana. Este concepto también está influyendo en algunas sociedades misioneras, donde enseñan a los de otras religiones que pueden mantener su propia religión y sencillamente añadir a Jesús. No tienen que aplicarse el término cristiano durante el desayuno de oración de Intercredos de Naciones Unidas del 2005. Rick Warren hizo los siguientes comentarios a 100 delegados representativos de diferentes religiones. No hablo de religión, dice, esta mañana puede ser que usted es católico, protestante, budista, bautista, musulmán, mormón, judío o tal vez no tiene ninguna religión. No me interesa su trasfondo religioso, porque Dios no creó el universo para que nosotros tuviéramos una religión. Aunque después siguió diciendo que creía que Jesús era Dios, la idea fue que la religión suya no importa a Dios. Y el ser budista, mormón o lo que sea, eso no sería impedimento para tener a Jesús. Les voy a decir lo que yo pienso de esto. Cuando dice, acuérdense que Rick Warren se estaba como yendo un poquito fuera de lo que decían el carril. A mí se me hace que él regresó, y digo se me hace porque se oyó predicar en K-Wave de regreso. En ese tiempo él no estaba en K-Wave, él andaba con lo suyo. Al menos los mensajes que tienen en K-Wave no se tratan de cualquier cosa que ha estado haciendo. Por eso pienso que él regresó y contempló lo que estaba pasando. Cuando aquí dice, la idea fue que la religión suya no importa a Dios, y el ser budista, mormón o lo que sea, eso no sería impedimento para tener a Jesús. Eso es lo que yo creo, que espero que haya estado diciendo. O sea que para venir a Jesús, a Dios no le importa qué religión tenga. Dios lo recibe y lo acepta. No importa de dónde venga o lo que esté haciendo. Lo que es importante es que cuando usted viene a Jesús como cristiano, como hijo de Dios, usted no puede seguir en esa religión. Esa es la diferencia que muchos, y que en todo esto que leí está aconteciendo. Que les estaban predicando que usted podía tener a Jesucristo y hacer lo que quisiera y usted seguir su vida sin tener que cambiar ni un chícharo. Eso es lo que estamos diciendo, que ese no es el cristianismo. El cristianismo es que no importa la religión que usted sea, Dios lo recibe, pero usted tiene que cambiar su vida. Jesús dijo otra vez a esos fariseos, si no se arrepienten, van a morir en sus pecados. La Biblia dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por él, sino para que el mundo, a través de él, Jesucristo, el Hijo de Dios, usted pueda ser salvo. Jesús murió por causa de nuestros pecados. Déjeme decirles,
si usted practica, el homosexualismo, yo no soy doctor, ni soy psicólogo, ni nada, pero la Biblia dice en Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer. Solo dos personas. Y Él les dio orden de que se multiplicaran, que llenaran la tierra. Ese es el plan de Dios. Si hay algo que piensemos que está mal o diferente, algo raro en nosotros, busque ayuda. Jesús lo recibe, no importa lo que usted sea, pero usted no puede seguir en esa vida. Busque ayuda. Dios lo ama, nosotros lo amamos, la iglesia lo está esperando, los hermanos aquí lo esperan. Pero Jesús dice que si usted sigue en esa vida de pecado, va a morir en sus pecados. Quiero leer algo que Jesús dice en 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No veis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones? Y yo tomo la Biblia literal. Yo creo lo que la Biblia dice. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Si usted está dentro de este grupo, arrepiéntase. Es lo que Jesús dice. Y otra vez le digo, la Biblia dice que Dios no envió al mundo a condenar. Dios no envió a su Hijo al mundo a condenarlo, sino que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que aceptemos que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, en Jesús, es vida eterna. Hebreos 11, y con esto voy a terminar, ya sé que ya es largo el tiempo, pero quiero que entienda la diferencia y lo que es ser un cristiano. Hebreos 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió
sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurativo también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre él el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado. Estos son los verdaderos cristianos. Por el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pueblo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón de Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible Dios. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Después de rodearlos 7 días, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con ellos. Juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y que más digo, porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad. Estos son los que tenían su confianza en Dios. Fueron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Por la fe, por el amor a Dios, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada.
anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por los cuales el mundo no era digno. Solo piense un momento si el mundo sea digno de nosotros como cristianos. Estaremos actuando de una manera que el mundo sea digno de nosotros. Yo creo que mi respuesta a esto sería no. Al menos yo no. Y tengo que decir, perdóname, Señor, pero todo lo que estos verdaderos cristianos pasaron no era nada parecido a lo que esta iglesia, ese tipo de cristianos que está produciendo esa organización. Porque estos que estamos leyendo sacrificaron todo, dejaron todo por la fe, por los cuales y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, el mundo, la gente afuera, nos quieren confundir. Por eso tenemos que tener cuidado a lo que está sucediendo. Yo sé que Dios tiene todo en control. La Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Pero también Dios nos manda a obedecer las autoridades, a ser buenos ciudadanos. Muy pocas cosas que les mencioné son las que están en juego, como creo que hay leyes de poligamia que son leyes muy antiguas que existen, donde dicen que si dos hombres están casados, ¿cuál es el problema? Y si tres hombres están casados, ¿cuál es el problema? O sea, quieren verlo todo como cosa normal. Y realmente, leyendo la Biblia, son cosas que Dios condena. So, no podemos de ninguna manera ser tolerantes en estas cosas. La gente y el mundo quiere que aceptemos, no podemos y no debemos, porque no es lo que somos en Dios, y no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sí amamos a las personas, y las personas pueden cambiar. Obviamente no vamos a aceptar los hechos, como dicen, porque los hechos simplemente no podemos ser parte de eso. Así que tenemos que poner atención. Hay muchas cosas y todo va a llegar a un final, a lo que Jesús habla en la Biblia. La forma como están metiendo a este Jesús, es la forma como el anticristo tal vez va a ser introducido cuando venga. Gracias a Dios que no vamos a estar aquí para ver eso o ser parte de eso, pero
imagínese familias o amigos o gente que conocemos que tal vez desgraciadamente estén aquí, pero si nosotros les hemos dicho, les hemos mencionado, ellos se van a acordar en ese día lo que les estamos diciendo, aunque ahora no lo entiendan y nos juzguen o digan lo que sea. Un día tienen que entender, y tal vez ese va a ser el momento en el cual va a ser el momento de salvación para ellos, porque la Biblia dice, habla de esas personas que en los últimos días van a ser salvos. Tal vez van a tener que sufrir más que nosotros por ser cristianos, van a ser perseguidos, pero al fin de cuentas van a ser salvos. Y sí, ahí puede ser que tengamos el crédito, pero hay nuestro caminar y las libertades que tenemos ahorita están en juego. Lo que está sucediendo con esto de la pandemia, ahí en la iglesia de Jack Hibbs, el 25 de octubre, están haciendo challenge para que todas las iglesias abran. Sin máscara. Sin máscara. ¿Qué puede suceder ahí? Que el diablo se suelte. Que el gobierno se nos eche encima. Porque ellos están haciendo challenge y van a abrir sus iglesias sin obedecer, sin máscara. So, ¿quién cree que no le va a gustar eso? Al gobierno, a los gobernadores, al Estado. So, no sabemos lo que puede ocurrir, así que quería compartir esto, que es lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo, y que Dios nos ayude. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, mi Dios, lo que tú ya dijiste que ocurriría en los últimos tiempos, Señor, y simplemente te pedimos que nos permita, Señor, poder seguir siendo la luz, la sal de la tierra que tú nos has llamado a ser, Señor, y te pedimos perdón si nuevamente, si conscientemente o inconscientemente, Señor, nos hemos desviado o hemos simplemente bajado la guardia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y hagas, Señor, arder nuevamente, Señor, tu espíritu dentro de nosotros para poder tener la valentía de hablar, Señor, tu palabra, que es la verdad, Señor, y sabemos que tu verdad es la que cambia y transforma, Señor. Ayúdanos, llévanos con bien, guárdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo, si Dios permite. No se les olvide chequear esa website que Pastor Joe puso y informarse un poquito. Mucho.